Bueno, bienvenidos a los amantes de la escritura. Los invitamos a conectarse. Mientras tanto, vamos a dar unos minutitos para que se puedan todos alinear. Recuerden que si conocen a alguien, whatsappen ahí un mensaje texto, conéctate, y para esta gran bendición de poder estudiar la escritura en el gran recorrido por el libro de los Hechos. Ya. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Qué rico que podemos estar aquí, tal como dice mi esposo, para poder escudriñar la palabra de Dios. Y bueno, lógicamente vamos saludando de a poco a los que se vayan conectando. Ya saludamos también a las personas de Instagram que se pueden conectar, las personas de Facebook, las personas que después van a ver la transmisión, a todos aquellos que están del otro lado de la pantalla. Dios les bendiga grandemente. Sí, por la Miriamcita, siempre ahí está, dice buenas noches. Creemos que este es un tiempo glorioso. Estamos comenzando el mes de agosto y creemos que ha sido un año muy particular, muy especial, pero sobre todas las cosas hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto su mano poderosa, hemos visto cómo Él ha estado con nosotros en todos los momentos, en todos los instantes, ayudándonos en todo, proveyéndonos en todo, librándonos de muchas situaciones difíciles, y nos ha permitido también compartir con otras personas, nos ha permitido darle una palabra de esperanza a otras personas que nos toca relacionarnos. Y bueno, para mí en lo personal han sido tiempos de refrigerio, tiempos de despertar, tiempos de nuevos comienzos. Eso ha sido en sí. Y bueno, no nos vamos a demorar más, vamos a partir haciendo un pequeño resumen de qué es lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Claro, más que un resumen, me gustaría más o menos en esta ocasión vamos a seguir con el tercer viaje de Pablo hacia el tercer viaje misionero, pero en su visita a Éfeso. ¿Por qué es tan importante Éfeso en este instante? Porque de este viaje, de este tercer viaje misionero, es que se fundan las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. O sea, ya sea Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea y propiamente tal Éfeso. Entonces tenemos una pregunta para que los estudiosos ahí barajen ahí. ¿Quién era el pastor de la iglesia de Éfeso? Es un dato muy interesante, muy bonito. De hecho, la carta a los Efesios tiene la particularidad de que no es una carta especialmente hecha para toda la iglesia, sino que era especialmente hecha para Éfeso, pero era por el cariño que Pablo tenía con esta ciudad. Por tanto, es importante lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Así es. ¿Ya? ¿Parto? Sí. Hay harto que leer. Entonces dice Pablo en Éfeso. ¿Ya? Qué bueno que de a poquito se van ahí conectando. Hola, Manny. Oh, John Morning. El Manny, la Sabinita, un besito, y la Sandrita, Williamby. Un besito a todos los que se empiecen ya a conectar. Entonces vamos a leer el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y empieza así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo:
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Esto me parece conocido, familiar. Lo leímos la semana pasada. No, ¿No? ¿Es muy familiar? es muy familiar, pero no. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ya, hagamos una pausa ahí. Lo que pasa es que vemos que en Éfeso uno a veces normalmente no dimensiona el poder que tuvo el ministerio de Juan el Bautista. Ujú. Ya, Juan el Bautista predicó por mucho tiempo, su ministerio duró muy poco y en esencia el llamado que hacía él es que él era necesario menguar, pero su fruto no menguó, sino que por el contrario los discípulos de Juan siguieron la labor que Juan había empezado y llegaron hasta Éfeso, ¿ya? Y es ahí donde se junta Pablo y se encuentra con estos varones, ¿ya? Que son los discípulos de Juan. Ya. Entonces dice, quedamos en el Versículo 4. en el versículo 4, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Wow! Una persona llena del Espíritu Santo Y ojo con lo que viene. profetiza. Ojo con lo que viene ahora. Y dice, eran por todos unos 12 hombres. Wow. ¿Por qué 12? Oh. Se vuelve a repetir. Entonces dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldicieron el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Es el nombrecito. Era muy romano. Sí, pues. 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y aquí estamos hablando de Pablo, que era algo que también se repetía con Pedro. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Wow. Mira, hagamos No lo un conocía. altito ahí. Lo familiar que se veía en los discípulos de Juan es lo que pasó con la gente de Samaria. Ujú. ¿Ya? Y ahí mandaron los apóstoles. Entonces, aquí vemos dos realidades. Vemos realidades que está Pablo cumpliendo el ministerio, y veían que la gente comenzó a traer paños o delantales de su cuerpo, y se las llevaban a Pablo, y Pablo las bendecía y se producía el milagro, ¿ya? Ujú. Y junto con eso, paralelamente de eso, habían judíos que me llamó la atención esta palabra, exorcistas ambulantes, ¿ya? Por muchos años, en la historia de la Iglesia Católica Romana, también existe la profesión de exorcista ambulante, ¿ya? Esa es una realidad de que
Había gente que como que se especializaba en la demonología. Ya le encantaba hacer haciendo liberaciones, cosas así. Pero estos judíos, la Biblia no especifica si esos exorcismos que se hacían eran de acuerdo a los ritos judíos o a otras creencias. Yo me inclino más que eran de otras creencias. ¿Por qué? Porque cuando ellos intentan invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo que, os conjuro, el que predica Pablo dice que ahí va a ocurrir un hecho que se da solamente cuando hay una puerta abierta. Cuando un demonio o un espíritu malo no puede atacar a nadie si no hay una puerta abierta. ¿Ya? Pero más o menos vamos a seguir ahí. Ya. ¿Ya? Ya. Y otra cosa, bueno, para seguir, es que ellos estaban haciéndolo por alguien, por el nombre de Jesús, que eso es correcto, pero no tenían relación con Jesús. Y al no tener una relación con Jesús, es ilegal ocupar el nombre de Jesús, porque no lo conocen. De hecho, decían en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. del que predica Pablo. O sea, ni ellos mismos sabían. Claro. Así es que por eso es importante que nosotros vamos colocando atención a cada frase que vayamos leyendo, porque es importante. Tanto los pastores nos dicen que hay que buscar, tener una relación, podernos llenar del Espíritu Santo. ¿Por qué y para qué? Bueno, para esto. Claro. De paso, saludos, Pastor Claudio, Pastora Gema, que ya están conectados. Saludos a todos los que se han ido añadiendo a la conexión. Y sigamos en el verso 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Miren. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, esta frase me es súper familiar, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Mire, y yo voy a hacer el testimonio, yo me llaman ahí el testimonio de las tinieblas. Yo quiero hacer un alto ahí, porque de verdad que es importante lo que ahí dice. ¿Quiénes sois? Cuando nuestra pastora, nuestro pastor y la gente que nos enseña por autoridad nos dice que nosotros debemos tener intimidad con Dios, con Jesucristo, eso va a provocar que seamos conocidos en el cielo, porque nos hacemos cercanos a Dios Padre, y también el infierno tiene que conocernos, tiene que saber quién es Germán Caminó, tiene que saber su nombre. ¿Por qué? Porque usted y yo somos personas íntimas con el Señor, para que no ocurra esta vergüenza. Claro. ¿Sí? Entonces, como decía, que acá lo más tremendo es que el testimonio no lo está dando una persona, no lo está dando alguien de la iglesia, sino que el espíritu malo que estaba en esa persona. Y él dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son. Entonces ahí hay un debate entre lo que es el testimonio de las tinieblas. Las tinieblas solamente pueden avanzar en un terreno que está descuidado. Es como un ataque a un lugar donde está sin protección, ¿ya? Y era lo que estos hombres estaban viendo, ¿ya? Versículo 15. Versículo 15. Pero no, pues el 15 ya lo leímos. Entonces el 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, más encima fueron avergonzados. Verso 17.
Y esto fue notorio, bueno, como no, ¿cierto? Una persona corriendo desnuda, de más que era notorio. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Claro, mire, aquí nosotros tenemos un detalle. Éfeso era un centro, bueno, partió como puerto, pero era un centro importante para los romanos, donde se destacaba tanto lo que es el comercio, el problema del comercio, lo social y lo religioso. ¿Ya? Cuando nosotros vemos acá judíos y griegos, esto, el arte de los griegos que se producía era el anhelo de conocimiento. Por tanto, yo pienso, ¿ya? Yo creo que estos hombres que eran judíos tenían un sincretismo de creencias, aún siendo judíos, tenían un sincretismo de creencias también de acuerdo a lo que los griegos creían. ¿Ya? Por tanto, lo que aquí se estaba manifestando por primera vez era el conflicto de travesear o de meterse en el mundo de las tinieblas en forma de tratar de conocer, pero eso abre puertas. Y abre puertas a quien lo hace en forma irresponsable. ¿Ya? Por tanto, Dios en este minuto comienza con milagros y señales. Imagínense un pueblo que es religioso y que es tanto así que cuando Pablo comienza a hacer las obras de milagro, los paños que él utilizaba, su ropa, su capucha o su manta, era llevado donde los enfermos y los enfermos eran sanados. Para una realidad religiosa, eso llamó la atención. Tanto que los mismos judíos que estaban ahí, para no perder su posición y su lugar de eminencia, quisieron hacer lo mismo, pero lejos de manifestarse lo mismo, se manifestó las tinieblas por primera vez. Ahí sale esa guerra de las tinieblas. ¿Ya? Claro. Eso es lo importante. Ya. 18. Y el verso 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mire el detalle este. Ahí se habla, por ejemplo, si todos los que habían creído trajeron los libros de magia y los queman delante de todos, pero cuando hacen un recuento, aquí me llama la atención, ¿por qué hacen el recuento de cuánto era el valor de esos libros? ¿Ya? Dice que eran 50,000 piezas de plata, mucho dinero. En este tiempo, si nosotros hacemos un sondeo de la venta de libros, entre libros religiosos, libros esotéricos, la cantidad de dinero por los libros esotéricos es muy grande. Por tanto, mucha gente está buscando conocimiento y comienza a meterse en un área peligrosa, que comienzan a bajar niveles de protección, empiezan a abrir las puertas. ¿Ya? Claro. Ya, ahí está. Versículo 20. Versículo 20. Dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mire qué importante. Que dentro de toda la cultura, de todas las creencias sincretistas que había, esa mezcla de creencias que había, comienza la palabra a crecer y todo lo demás a decrecer y a prevalecer. ¿Ya? Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Ya? Y eso es lo mismo que está ocurriendo en estos tiempos, porque si nosotros podíamos, particularmente, he visto de que hoy en día, con mayor ahínco, hemos estado hablando, predicando la palabra de Dios a través de las mismas redes sociales, cuando pensamos que el hecho de que nos encerraran
¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo nos vamos a congregar? ¿Cómo vamos a buscar más de Dios? Ahí, por decirlo entre comillas, en una, no es persecución, pero sí es un asunto de cuarentena que tenemos que estar siguiendo los resguardos de las autoridades de salud. Entonces cada uno en su casa. Claro. Pero ¿qué hicimos los hijos de Dios, el pueblo de Dios? Buscamos con mayor ahínco en nuestras casas, en las oraciones, en las conexiones con nuestras propias casas de oración, con nuestra propia iglesia. Y además ha crecido el evangelio porque hemos sido motivados a estar llevando siempre una palabra. Entonces, podemos estar diciendo que el libro de los Hechos se puede estar cumpliendo en nuestras vidas. ¿Qué mejor que pedirle a Dios que esas poderosas milagros y señales que se daban en esos tiempos se sigan dando en el día de hoy? Ayer me gozaba con una conexión que yo tuve. Me conecté con amigos en la fe y los testimonios que se impartían ahí, poderosos. Y son testimonios que todos nosotros estamos viviendo de diferentes maneras, diferentes escalas. Así es que no espero otra cosa que ver el crecimiento y cómo prevalece la palabra de Dios, no las personas. Yo creo que estamos siendo todos testigos del poder que tiene la palabra de Dios, sí, ante todas las cosas. Como decía una amiga, que la palabra de Dios corra. Claro. Hermana Teresa. Ya. El verso 21 dice: pasadas estas cosas, todo el alboroto ese de allá de los de magia y los esotéricos y todo ese asunto allá, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Alguien contestó la pregunta? Vuelve a repetir la pregunta porque como a veces vamos desfasados. Vamos a guardar de todas maneras la respuesta, pero le puedo decir de que en el momento mencionamos la persona, pero no la dijimos. ¿Ya? El pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Quién era? ¿Ya? Yo quisiera más o menos que tuviéramos... A ver, por Facebook todavía no veo la respuesta de quién es el pastor de Éfeso. Claro. Por ejemplo, tenemos, Pablo comienza su viaje a Éfeso y lo primero que se produce son los milagros y se produce la renuncia de la gente en masa de las creencias de los libros de magia y los queman. Eso se produce. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? De que las creencias, el tipo de... era un gran negocio, donde había muchos libros y eran tan caros que era mucho dinero el que se gastaba. Eso entonces, cuando se daña el negocio, va a traer consecuencias de aquellos que están beneficiándose acerca del negocio. Así que ojo con lo que va a pasar ahora. Ya. ¿Siguió? El alboroto en Éfeso. El alboroto en Éfeso. Verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Qué será el camino? Del Evangelio. Exacto, porque en capítulos anteriores habíamos mencionado que eran los del camino. Así se le llamaba, antes que llamarles cristianos se llamaban los del camino, ¿ya? O sea, señor caminó, sale en la Biblia repetidas veces. Yo sé que tengo muchos parientes, ¿no? Estaban discutiendo acerca de mi Verso 24 dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, estamos hablando de un platero. Platero, ¿qué es lo que era? Un artesano. Un artesano, ¿ya? Que hacía pequeños así templos de Diana, porque los mayores templos de la cultura griega están en Éfeso y en Atenas, ya que es el sector. Hasta el día de hoy son monumentos nacionales. Éfeso es una de las ciudades muy visitadas precisamente por la cantidad de monumentos. Entonces, este era uno de los que se estaba beneficiando. Ya.
Era un artesano que hacía artesanía. Un platero. Platero, en plata. Un, artesanía en plata. un platero que era... Si hubiera sido en greda, sería gredero. No. Ya, pero un platero, llamado. Ya. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, ¿cuál era el oficio, Los plateros, obviamente los plateros. No tengo un cotillo, no, los plateros. Ya, entonces a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Wow. Están viendo que la pyme se está viniendo abajo. Claro, están dañando la pyme, ¿eh? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad a aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Eso es. La diosa Diana era el equivalente a la deidad de Artemisa o a Venus, ¿ya? Era la diosa de la casa y la diosa de la agricultura, de la fertilidad en la agricultura. Entonces para ellos era muy importante esa creencia, ¿ya? 28. Ya. Tengo una pregunta, hermano. Me nace. No, Alejandro Magno, ¿dónde está aquí? ¿Antes, después? ¿Dónde está? No, mucho antes, mucho antes. ¿Antes de Alejandro o después de? Después vamos a ver que cuando Pablo pasa a Troa, ya, y Troa era una ciudad que era la más conocida de Alejandría, que es la ciudad que fundó Alejandro Magno. Por tanto, recuerden que estaba primero el Imperio Griego, que lo funda Alejandro Magno, y después viene Roma. ¿Ya? Y Roma sigue el legado con lo mejor de los griegos y imponen su propio. Y estamos en este caso en Roma. ¿Ya? Eso es. Ya, entonces vamos en el verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ay, Señor, siempre hay gente revoltosa. Oiga, pero qué interesante también, ¿ah? Siempre hay gente que ha resguardado su pyme, que saben, que saben que están haciendo negocio. O sea, eso no es nuevo, que nos sintamos hoy día trastocados en las finanzas por algunas personas que hacen mal las cosas, es de tiempos antiguos. De tiempos antiguos. Entonces dice el verso 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cuando agarran a Gallo y a Aristarco, los toman porque la verdad es que al que querían agarrar era a Pablo. ¿Ya? Entonces vienen y pescan a estos dos y Pablo intenta salir para que suelten a los que están, pero los discípulos no lo dejan. ¿Ya? Claro. Entonces el 31 dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro, o sea, que no cayera en el fuego. Claro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, estaban reuniendo porque querían saber cuál era la razón del escándalo y nadie aclaraba por qué tanto escándalo. Todos estaban ahí y nadie sabía por qué. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro,
pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas: ¡Grandes Diana de los Éfesos! Mira, voy a hacer un alto aquí y un alcance. Gritaron por 2 horas: ¡Grandes Diana! Una deidad que era pagana, falsa, porque el único Dios verdadero es el Padre Celestial, el Creador. Y a veces nosotros, hermanos, cantamos una canción y nos cansamos. No somos capaces de aplaudir, no somos capaces de levantar las manos, hay que estar motivando, no sé, claro. Y estas personas, por algo que a ciencia cierta no es que creyeran tanto, sino que en medio de una confusión y de toda una cosa, incluso el que tenía que ver monetariamente, financieramente, gritan con tanto ahínco una frase solo para aplastar la fe de otro. Claro. Y nosotros que tenemos la verdad, nosotros que conocemos, tenemos una experiencia con Jesucristo, que ha transformado nuestro corazón, nuestra vida, que ha hecho de nosotros maravillas, ¿cuántas veces nos cuesta hacer las cosas? Claro, mire, para reflexionar. Hay algo que la psicología dice que es el poder de la masa, ¿ya? Si nosotros vemos la crucifixión de Jesucristo, se produce en un efecto del poder de la masa. ¿Por qué? Porque cuando Pilato está juzgando a Jesús y él pide que este hombre no tiene culpa, unos pocos comenzaron a decir crucifícale, y al final la masa agarra el vuelo y comienza a decir algo que ni siquiera ellos querían hacer. Normalmente siempre la masa sigue una tendencia, pero sin razonar si lo que ella está reclamando realmente lo cree o no. ¿Por qué? Porque se siguen. De hecho, los disturbios en los grandes caos, en la anarquía de los tiempos, se producen cuando la masa se desbanda, pero es producto de la confusión, ¿ya? Y ese es un poder muy peligroso. Y este alboroto en Éfeso tiene una gran importancia, porque Éfeso era un centro romano, y que en un lugar, en una ciudad, se produzca un escándalo, se produzca un alboroto de tal dimensiones, era peligroso por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano no iba a aguantar de que en las provincias comiencen a haber alborotos, ¿ya? Entonces, ya. Voy a hacer un alto, mi hermano Germán, para saludar a todos los que se han ido conectando, y quiero saludar a la hermana Gloria Angélica Riveros. Bien, Cristian Atabale. Quiero saludar a la hermana Germán, por favor. Ya. Quiero saludar a la hermana Gloria Angélica Riveros, cariños, bendiciones. Dios la bendiga mucho. No ha llegado tarde, porque si llegó, todavía hay una buena porción para que podamos recibir todo. Y como decía mi esposo, Cristian Atabales dio una respuesta a la pregunta que era: ¿quién era el pastor de la iglesia de Éfeso? Y el hermano Cristian dijo Timoteo. Así que al final del programa nos contactamos con usted para darle el premio. Claro. Ahora, si uno lo mira, si era Timoteo, recordemos que Pablo consideraba hijo espiritual a Timoteo. Y la carta a los Efesios está hecha con tanto cariño que no fue para una iglesia, sino para la iglesia de Éfeso, donde estaba como pastor su hijo espiritual. ¿Ya? Sigamos entonces. Íbamos en el verso. El verso de Iguartilo. Y le sacaron del 33, 34, 35. Ya. Grande, ya, ahí estábamos, ¿cierto? Que sí. Hicimos el alcance de no cansarnos nosotros de adorar a Dios. Porque aquí mostraron 2 horas. 2 horas. Simplemente diciendo grandes dianas. Ay, Señor, preparémonos para que cuando volvamos a la iglesia, por más tiempo podamos decir: Jesucristo de Nazaret es nuestro Dios. Amén. Ya. Aleluya. Ya. 35 dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud,
dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. O sea, les dicen, tomen la vía legal. Hagan las cosas de manera correcta. Claro. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Ahí se ve lo que dice, los discípulos tenían mucha razón al resguardar a Pablo, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabían que con los otros, con Gallo y con, no me acuerdo cómo se llama, Ari, no sé cuántito, él no iba a pasar a mayores. Claro. Porque no eran culpables de nada. Y al no ser culpables de nada, la causa no tiene asidero, ¿ya? Y lo estaban acusando de blasfemadores, siendo que ellos no habían dicho nada. ¿Ah? Solo era una desconformidad que tenían los plateros. Claro. Entonces, dicen por ahí, donde cuando las relaciones tienen problemas, lo legal es lo que vale. Lo legal, ¿ya? Y lo que yo les decía, que seamos acusados de sedición. O sea, estamos alborotando las masas y el Imperio Romano iba a caer ahí, pero en 2 tiempos. Y como Atenas era próspero, no queremos que eso se eche a perder. O sea, una cosa es que te bajen las ventas al platero y que Roma ponga guarniciones acá y pierdan todos. Y pierdan todo, ¿ya? O sea, esta mini pyme la podemos sostener, la podemos aguantar. Claro, ahí. pero si nos caen las otras empresas, yo no. Ahí no, se nos cae Claro. el retail. Claro, ahí sí, no. Eso no ameritaba. Y cierra este pasaje acá con el verso 41 diciendo: y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Wow, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. El negocio de la fe. Qué tremendo. O sea, hay mucha gente que se beneficia. Por ejemplo, si uno viera las realidades, las creencias de la esotéricas, todo eso, tendría que haber terminado hace muchos años. Pero ¿por qué no termina? Es porque es un buen negocio. ¿Ya? La gente quiere, mientras más fantástica lo encuentre en la historia, como que más le gusta. ¿Ya? Pero de pronto hay personas que les gusta el engaño. Sí. Les gusta oír lo que quieren oír. Y porque hay muchos que simplemente en el tiempo de ahora, hablando de ahora, conozco particularmente una niñita que la vi crecer y que hoy en día se dedica a las lecturas de cartas, distintas cosas, no basado en el conocimiento o para poder ayudar a la persona, sino que se basan en cosas tan irrisorias. Claro. Irrisoria, y que a la final la gente paga para ser estafada. Claro. Pero oyen lo que quieren oír. Y qué distinto es cuando le hablamos la palabra de Dios y salen las acusaciones negativas en referencias a dinero, incluso cuando ni siquiera saben cómo son las cosas. Claro que sí. Y ahí sale la ignorancia. Pero bueno, vamos a seguir con el capítulo 20. Claro que sí. Y tenemos el viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Así es. Démosle, dice. Dele. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Qué tierna esta actitud de abrazo, Claro. de cariño. Qué tierno. Se extrañan, ¿eh? Se extrañan. Qué tierno que la llamen a uno solo para decir, te quiero, hija. Aleluya. Eso son las mejores llamadas. Eso.
haga la cadera, no la cadera, perdón, pastor, no fue mi intención. Hagamos la ola de los cariños. Llame a cualquier hermano, a cualquier amigo, a cualquier familiar, y cuando lo llame le dice, ¿sabes que te llamaba? Para decirte, te amo. ¿Ah? Que Dios te bendiga. Hace bien. Y hace bien. Le hace bien primero a uno que está entregando el mensaje y le hace bien a la otra persona que lo oye. Es súper bueno. Haga una videollamada, haga un videito corto y mándeselo a la persona que usted estima, incluso a aquellos que ha dejado de ver por diferentes razones. Yo creo que hoy es tiempo de reconciliación. Sí. Y la reconciliación se hace cuando yo empiezo primero el cambio. Ya, claro, sí. Pero eso es otra cosa. Dice entonces en el versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, o sea, no es malo tener palabras, ¿cierto? No es malo leer la Biblia, no es malo que... Mire, si una de las cosas preciosas que tenemos hoy en día en Vivo en Cristo en nuestra iglesia es en la parte del WhatsApp. Claro. Qué rico, dígame sí o no. Uno despierta en la mañana y lo primero que encuentra, Sabina Carrasco, palabra de Dios. Claro. Ángelo, palabra de Dios. Cristian, palabra de Dios. Y cada uno de nosotros aportando. De verdad que eso causa espíritu y vida en nosotros. Y no se hace con el afán de querer figurar o de quién sabe, no. Es una bendición el poder dar lo que de gracia hemos recibido. Así que esto es maravilloso. Tal como dice acá el versículo, abundancia de palabra. Así ellos se mantenían los discípulos, en abundancia. Y nosotros también. Y así llegó a Grecia. Verso 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea, vio que las papas estaban quemadas y dijo, vámonos por acá. Y Pablo se conocía todas las rutas, así que era fácil de cambiar de planes. Era muy inteligente y que bueno, su profesión le había servido para eso. Claro. Eso significa que muchas veces nuestra profesión, sea la que tengamos, siempre es la preparación para algo que Dios quería hacer con nosotros. Exacto. Ya sea como conductor y llegar a conductor de ministros, o como vendedores para llegar a tanta gente que tiene negocio, o como asesoras, o como escuchábamos ayer en la conexión en la que estábamos, de escuchar a la gente que pensó que estudiando el área de la salud iba a realizarse porque ellos querían trabajar en esa, pero no se dieron cuenta lo que eso significaba de poder estar atendiendo enfermos y de que los enfermos pudieran recibir, reconciliarse con Dios, recibir un milagro. O sea, eso no se lo dimensionan porque eso no se lo enseñan en la universidad, pero sí en la vida. Claro. En la vida van pasando cosas, ¿ya? Eso claro que sí. Ya, entonces dice el siguiente verso. Después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Siria Sópater de Berea. ¿Te acuerdas la característica de Berea? ¿Quién se acuerda de la característica de Berea? Respóndalo ahí. En el Facebook, por WhatsApp, por donde usted quiera. Y le acompañaron hasta Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Mira qué interesante, hermano Germán, porque a veces nosotros estamos tan metidos en nuestra burbuja que yo me junto contigo y tú conmigo, con nadie más. Sí. Pero acá vemos que de diferentes lugares de la misma fe salen a predicar juntos. Mire, se embarcan juntos. Nosotros conversamos con Claudia de que la iglesia ha perdido mucho lo que es el poder de las conexiones. ¿Ya? El poder de las conexiones, no estoy hablando de las conexiones de redes, estoy hablando de las conexiones con gente. Dios siempre va poniendo personas. Uno va conociendo a través de la vida, va conociendo personas, y cada una de esas personas cumplen un propósito, tanto en tu vida como en la vida de los demás. Y más si aún si son de la fe. Acá lo que eran todos los lugares por donde había pasado Pablo, y estos se sumaron a Pablo, o sea, lo siguieron y se iba aumentando.
¿Se acuerdan que había empezado con 2 personas? Claro. Y ahora van como 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ves? Se va aumentando. Se va multiplicando y a su vez van aprendiendo nuevas cosas. Van aprendiendo nuevas cosas y se van ejercitando. Por eso es necesario que el uno con los otros compartamos y las diferencias se dejan de lado, se dejan pasar y punto. Claro Ya. que sí. El verso 5 dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Esa era Alejandría de la que hablábamos delante. ¿Ya? Ajá. ¿Ya? Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Mire cómo van naciendo las iglesias. ¿Te acuerdas que habíamos tomado la gente de Gálata? La gente ahora sale Filipos, de ahí salen los filipenses. Obvio. La carta de Efeso, ¿ya? Entonces ahí se va armando, cómo se fueron armando los diferentes libros, y las cartas de Paulina hacia las diferentes iglesias, ¿ya? Y es por todo eso de recorrido que está haciendo en este tercer viaje, ¿ya? Ya. Entonces dice, visita de despedida de Pablo en Troas. Verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Santa Cena, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, no es malo alargar el discurso. Sí. Hemos caído en un juego, también conversaba con mi esposo, de pensar y decir, no, es que las personas retienen 15, 20 minutos y no retienen más. ¿Sabe qué? Últimamente he descubierto que la peor mentira es el diablo. Porque cuando una persona tiene hambre y sed de la palabra de Dios, no importa el tiempo, no importa nada. Lo único que uno quiere es recibir de Dios. ¿O no pasa eso cuando estamos comiendo un rico postre delicioso que más nos gusta? Claro, ¿sabe qué? Me gustaría hacer un alcance, algo que nos compartió nuestro pastor acerca del octavo día, de que es el octavo día era el día de que empieza todo de nuevo. Por ejemplo, ayer es el primer día de la semana. El primer día de la semana es el octavo día de la semana que terminó. Son 7 días de la semana, ya el día sábado. O sea, desde mañana a domingo tenemos una nueva semana. Y el de nuevos comienzos, el número 8 que nos compartía, que nos está hablando de nuevos comienzos, es rico poder vivir la vida cerrando ciclos. La semana terminó, la semana se completó, ya, y desde el día de mañana tenemos la nueva oportunidad de volver a empezar y hacer algo interesante esta semana. Como por ejemplo compartir 7 días de evangelismo, no sé, se me ocurre. Un desafío. Un desafío. Ya le va a tocar, hermano Germán, ya le va a tocar. Ya. Ya, entonces dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban. Aposento alto, Sí. mira, lugar conocido. Donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido, recuerden que era tarde, era cerca de la medianoche, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. De ahí salen los 20 minutos. Claro. Ahora sí termino. Con esto termino. Ya. Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Hoy yo me imagino esa escena, hermano Germán. Están todos contentos, fervorosos, están viendo que el hermano Pablo está muy usado por Dios, está bueno para hablar, pero la palabra está impartiendo sus vidas. Ahora, esta persona que cayó puede haber estado trabajando desde temprano para que todo se realizara, cae, fallece, muere. Dios mío, qué impactante, es para haber quedado el ambiente. De hecho, bueno, me gustaría compartir algo. Yo lo viví, como persona lo viví. Estábamos en un congreso en una iglesia muy amada, y un hermano que estaba arreglando las luces en el techo se vino y cayó en medio del púlpito, y nosotros quedamos totalmente choqueados porque la verdad nos habíamos reunido para recibir bendición y jamás esperábamos la muerte de este hermano, no la esperábamos, nos pilló
Y Dios, por medio del apóstol, o sea, el pastor Edito Espinosa, él nos entregó una frase de que uno siempre tiene que cambiar la manera de ver las cosas. Él dijo, no vean de dónde cayó, vean de dónde se levantó a la presencia de Dios. Y eso nos hizo sanar el dolor que sentíamos por este hermano. Claro. Y el recibir esto. Imagínense, tu hermano están reunidos para escuchar palabras, para aprender, y se encuentran así en un velorio. Pero bueno, a ver, entre paréntesis, lamentablemente en el caso que usted vivió, el hermano, bueno, partió a la presencia de Dios, pero partió haciendo y estando en el lugar donde él quería estar y desde trabajando. El púlpito. Y en el caso de acá ocurrió un milagro. Acá ocurrió un milagro porque dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea, si ya había hablado hasta la medianoche y se había alargado, después siguió hablando hasta el amanecer. ¡Qué hermosa vigilia! Es tiempo de vigilia, tomémoslo en cuenta. Dios está hablando. Está trayendo revelación. En los capítulos anteriores habló mucho del ayuno y hemos ayunado en algunos días parcelados, qué sé yo, y gloria a Dios por eso. Ahora está hablando de vigilia. Claro. Digo nomás, po, que queda por ahí. Ahí le corrió tanto. Hasta que salió el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y así parte de viaje de nuevo a Troas. Claro. Sí, a Troas, a Mileto. Y el joven vivió y fueron todos felices, contentos y siguieron predicando. Claro. Yo creo que dentro de esto, lo que yo puedo rescatar y que es lo que yo viví, fue de que en toda situación que uno viva, nosotros debemos ser capaces de percibir la consolación del Señor. ¿Ya? Cuando algo ocurre, cuando algo no es agradable o nos enfrentamos a una situación que nos gustaría no habernos enfrentado nunca, lo importante es que tú puedas sentir que Dios está contigo y que Dios puede sanar eso que estás viviendo. ¿Ya? Es el llamado que nosotros hacemos si alguien está viviendo una situación así, abre tu corazón para que Dios te consuele, para que Dios trate con tu vida, porque en todas las cosas Dios siempre está presente, Él siempre está presente, aún en lo más terrible que nosotros podamos ver, Dios está ahí. ¿Ya? Amén. Ya, entonces dice después, viaje de Troas a Mileto. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Él como judío, para ellos era muy importante estar en Jerusalén en la celebración de las fiestas. Recuerden que, mire, un dato que usted pueda ver, si bien es cierto nosotros no somos judíos, las fiestas judías tienen la particularidad de que fueron mandato perpetuo de Dios y que cada vez que hay una fiesta judía hay cielos abiertos. ¿Ya? Hay cielos abiertos y cuando hay cielos abiertos siempre es bueno estar ahí. Amén. Siempre es bueno estar ahí. Ya. Entonces dice, discurso de la despedida de Pablo en Mileto. Y por lo que veo aquí el párrafo, parece que es más largo. Es el discurso. La base del discurso de las 12 de la medianoche. Ya. Ya, entonces dice, verso 17.
Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice que no sabe, pero el Espíritu le habla. Claro que sí. O sea, él ya comenzó a ver de que su influencia estaba produciendo un clima Reacciones. hostil que estaba pasando el nivel de lo prudente. O sea, De lo común. yo sé que hay gente que me va a rechazar, yo sé gente que me va a odiar, gente que no me va a recibir, pero ya empezó a percibir que en cualquier momento me van a matar. Sí, porque ya estaba llegando a otros niveles de Claro. personas también, pues, Claro. y eso es importante, porque a veces nosotros, claro, predicarle a una persona, no sé, como nosotros, me refiero a sin geneta, sin influencia en gobierno o de autoridades, qué sé yo, es más fácil Ujú. que decirle a una persona que está en eminencia: oye, no, esto es pecado, esto no se hace, la confrontación. Claro. Y ya él ya empezó a prepararse para eso. Claro. Aquí vemos al tiro algo que, por ejemplo, nosotros podemos ver a través de toda la historia. A mayor unción, mayor oposición. Sí. A mayor bendición, también hay Persecución. gente que la persecución se levanta. Y mientras más tú hagas la obra de Dios, más también te van a atacar y Dios también te va a dar la fuerza. Por para eso soportar. es cosa de que nosotros podamos ver los ministerios grandes. ¿Por qué se habla tan mal de esos pastores? ¿O por qué hay tantos comentarios de crítica y cosas negativas? Porque a veces sin ni siquiera conocer los ministerios propiamente tal, porque son hasta de otros países, pero igual hablan mal. La Claro, cosa es es que el hablar efecto mal. masa. Y empiezan a reclamar. ¿Y Como tú lo la- conocí? No lo conozco. ¿Lo has escuchado alguna vez? No, tampoco lo he escuchado. No me interesa escuchar. Entonces, ¿por qué sabéis? ¿Por qué criticáis tanto si no te interesa? ¿Por qué se conectan con ellos? Entonces, eso también nos hace a nosotros sentirnos contentos cada vez que nuestra página, por causa de predicar la palabra de Dios, como le ha pasado al pastor Claudio, como le ha pasado a nuestra pastora Gema, como nos ha pasado a nosotros, que a veces en las transmisiones colocan comentarios negativos, colocan diferentes cosas. ¿Sabe qué? Lejos de enojarse, gocemos en el Señor. El libro de ellos está corriendo. Porque estamos trascendiendo, ya logramos traspasar las barreras de nosotros mismos, porque entre nosotros mismos nos amamos, nos queremos, nos entendemos, nos conocemos. Pero cuando ya pasamos otras barreras, es gloria a Dios. Ahora, ese gloria a Dios es estar firme, porque después de esas barreras vienen otras. Claro. Y ahí nosotros debemos mantener los sentidos bien puestos en decir: sí, vamos para las que sea contigo, Señor. ¿Ya? Amén. Sigamos. Amén. Estoy buena para hablar hoy día. Hoy día Sí. estoy buena para hablar yo. Sí, yo te he dejado ahí Tranquila. explayarte. Ya. Muchas gracias, mi amor. 23. 23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisión y tribulaciones. Me sopláis mal, mi amor. Pero de ninguna cosa hago caso. Esa Claudita. Ay, perdón. Eso. Subraye eso. De ninguna cosa hago caso. Jenny, de ninguna cosa hago caso. Con nombre y apellido. De ninguna cosa hago caso. ¿Se acabó o está por acabarse? Acabó. ¿Hace mucho rato? No, recién. Ah, ya. Estamos volviendo a conectar Instagram que se Mira, cerró. aquí lo que nosotros debemos aprender es que debemos estimar precioso más que el ruido de las hojas, el fruto.
Si el fruto es bueno, vale la pena. Si el fruto es bueno, vale la pena. Hay que seguir haciéndolo. Claro Y que sí. si por eso nos descalifican, por eso nos persiguen o por eso nos rechazan, sea como sea, usted siga amando, siga perdonando, siga predicando, siga orando por los enfermos, siga enseñando, aconsejando, porque eso tarde o temprano dará buenos frutos y los frutos son lo importante. Exacto. Ya. Entonces quedamos en el 25. Claro que sí. 25, No, en el 24. 24. No lo Ya. termino de leer. Dice, claro, porque quedé en la primera parte. No hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Subraya ese versículo y haga lo suyo. ¿Ya? Completo. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de nosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, ya lo estaba preparando. Claro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que hoy limpio de la sangre, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremenda preparación le está dando, ¿ah? De hecho, yo lo estaba más o menos meditando por el hecho de lo que habíamos visto al principio, de cómo aparece en escena el reino de las tinieblas y el testimonio de las tinieblas, y comienza a hacer. Y ahora está hablando de que así como nosotros entramos al mundo a trastornar el mundo, a cambiar el mundo, iban a haber los rapaces que también se iban a infiltrar en la iglesia. En la misma iglesia, o sea, y de ellos mismos dice que va a salir, o sea, aparte que se van a levantar otros hablando mal y en contra, trayendo la confusión que se había levantado también, ya había visto ahí por el culto a Diana, también de entre ellos. Entonces cuidemos nuestro corazón. Claro. Guarde su corazón. Anote esto en algún lado. Característica de un lobo rapaz. Se infiltra. Un lobo rapaz es alguien que entra a un lugar, a una red de internet o a una iglesia, no a buscar de Dios, sino a destruir la fe de otro. Viene porque el lobo rapaz tenía la característica que más que por la comida, por hacer daño. ¿Ha visto a los perros cuando andan rabiosos? Andan enojados y solo atacan, pero no es porque tengan hambre, sino porque el perro en sí, el lobo, tiene un instinto de manifestar su rabia, o su enojo, porque la cuestión, hasta perros chiquititos que uno le da pena a uno mirarlo así, y uno va pasando y sin razón ni motivo comienzan a ladrar. ¿Por qué? Porque es un lobo rapaz. Y el lobo rapaz tiene esa característica. Y la característica es no perdonar al rebaño. ¿Esto qué significa? Significa que la persona cuando hace el comentario o se mete, no lo hace pensando en la gente, sino que le importa muy poco lo que el daño que le produce a esa persona. Claro. Por eso nosotros siempre recalcamos, la sana doctrina forma y engendra gente sana, pero una mala doctrina, una enferma doctrina, produce gente enferma y gente mala. ¿Y cómo se conoce eso? Por lo que habla. Claro. Si usted continuamente escucha a una persona que habla solamente mal, entonces ahí hay un corazón enfermo. Y Cristo dijo, quien no está conmigo, desparrama. ¿ya? Tal cual, ya.
Sigamos. Entonces. Versículo 30. No, porque ya lo leímos. El 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mire, detengámonos ahí un poco. Habíamos hablado de las características de los lobos rapaces. Y la otra es que ellos iban a enseñar cosas perversas para arrastrar. O sea, la perversión significa que cuando algo está es sano, yo lo corrompo, lo tuerzo, lo pervierto. Y al pervertirlo, lejos de producir un efecto positivo, voy a provocar todo lo contrario. Algo que nació para edificar. Por ejemplo, el ladrillo es hecho para edificar. Pero si yo pesco ese ladrillo y se lo pego a alguien y se lo tiro a alguien, yo pervertí el propósito de ese ladrillo. Claro. Y aunque sigue siendo el mismo ladrillo, ese ladrillo se pasa a convertir en un instrumento de homicidio. ¿Ya? Entonces eso. Y lo otro es que en el versículo 31 Pablo dice que él no se avergüenza de haber llorado lágrimas intercediendo por una persona. O sea, cuando nosotros veamos, porque a veces somos tan livianos nosotros, y nosotros no hemos amado hasta las lágrimas. Nosotros no hemos amado a la gente hasta llorar y gemir por ella. No se trata de que ellos lo sepan, se trata que en la intimidad de la oración tú llores y gimas por aquellos que te son contrarios, por aquellos que te rechazan, por aquellos que te maldicen, que te persiguen, llorar hasta las lágrimas por él. Nosotros tenemos una persona, un pastor, que tiene una frase que a mí me encanta, que dice: tú no puedes hablar contra nadie si no estás dispuesto a morir por ella. ¿Ya? Entonces, eso era lo que decía Pablo. Y Pablo lo que llama es que la palabra, el encomendar a Dios y a su palabra a las personas. O sea, tú quieres producir realidades en personas que son contrarias, ora y encomiéndalo a Dios y a su palabra. ¿Por qué a su palabra? Porque la fe viene por el oír de su palabra. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo. Y dice también, porque la palabra de Dios tiene el poder de sobreedificar. Significa que si nosotros llegamos a Vivo en Cristo, por ejemplo, o a la iglesia a la que tú perteneces, y el pastor te ha dado palabra de Dios y te ha enseñado, ese poder de la palabra que te ha sido enseñada tiene el poder de sobreedificar. Y esa labor no la hace el pastor, la haces tú, la hago yo. Yo debo velar cómo sobreedifico en la enseñanza que el pastor me ha dado. Esto significa que si yo recibo una enseñanza de mi pastor o de mi pastora, recibo una enseñanza y la aplico en mi vida y la sigo, yo estoy sobreedificando por la palabra que ellos me están dando. Ahora, si yo no la practico, si yo no la busco, si yo no la uso, si yo no le saco el provecho a la palabra que el pastor o la pastora me ha entregado, lo que yo estoy haciendo es no sobreedificar. Ahora, también yo voy a hacer un poquito más extenso el asunto, porque en el aspecto de sobreedificaros. O sea, gloria a Dios por la palabra que nos pueda dar nuestro pastor, nuestra pastora, pero cada palabra que usted ha recibido en determinado momento, porque puede que haya el caso, como ha sido el mío, por ejemplo, en que yo no partí de cero con el pastor Claudio. Yo partí con un pastor primero desde chiquitita, en otra iglesia, un pastor José Schulz, partí con el pastor Oscar, estuvo el hermano José Luis, que hizo un trabajo ahí impresionante tratando conmigo, tuvo mucha paciencia. Estuvo el pastor José Bello, pastor Eduardo, gran hombre de Dios. Entonces, yo hoy miro hacia atrás y digo, gracias Señor por todos los que me han edificado.
edificado. Ah, Todos los que me han dado una palabra para que mi vida sea mejor, para que han ido puliendo mi corazón para poder presentarme de mejor manera delante de Dios. Entonces, y eso uno también tiene que ir viendo cómo edifica, qué palabra escucho. Como dice mi pastor, ¿a quién estás oyendo? Eso es importante, porque lo que no te edifica, córtalo de raíz, sácalo, y esa no sirve. Esa decisión la haces tú. Es personal, Es es personal. ¿Quiere madurez espiritual? Busque cómo edificar su vida de la manera sana. Ya, sigamos. Ya, versículo 33. Entonces dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, o sea, su trabajo. Porque muchos hoy en día también se enjuagan la boca en que, le dan de comer, usan a los pastores, dicen, estos se llenan. Ojo con lo que se dice, porque a veces de manera muy irrespetuosa se hablan de los hombres de Dios sin ni siquiera saber que ellos trabajan. Claro, y si uno lo mira, dice, la gente dice, pero yo no haría eso, pero ¿cuánta gente alimenta los centros comerciales y los dueños de los grandes del retail, los grandes dueños de este país, a los cuales uno les entrega la vida, dándole, y ellos no nos van a dar nada, no nos dan nada, pero eso no nos preocupa, pero los detalles, ahí sí que nos preocupa, es como que inconsecuente. Ya. Entonces él acá le aclara que él trabaja, o sea, Sí. no he vivido solamente de ustedes, Sí. si ha recibido, bueno, en algunos lugares ofrendaban, qué sé yo. Bueno, dice acá, 25. en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mira, lo que dice Pablo, no me acuerdo en este minuto, a lo mejor si alguien me puede ayudar ahí, Pablo más o menos establece en unas palabras que el que no trabaja, No coma. no coma. ¿Ya? O sea, para él su predicación hablaba del trabajo, hablaba constantemente del trabajo. ¿Ya? Y eso es lo que se resalta en esta idea. Sobre todo porque él acá lo que exalta es que si tú quieres ayudar, bueno, hay que tener platita para poder ayudar, po. Claro. Ahora, una pregunta ahí así. Estaba en un congreso con el pastor Claudio un día y un pastor predicó acerca de lo que era mejor dar que recibir. Y yo le voy a dar esta pequeña perlita que yo aprendí ese día. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Porque el corazón de uno se siente pero hinchado porque uno tiene para dar y no es el que tiene la necesidad de recibir. Claro, entonces, cuando uno recibe es porque tiene necesidad. Y eso no debe avergonzarte. No. ¿Ya? No de ninguna manera. Pero es mejor dar porque significa que el que da está bendecido. Entonces, si tú das, es porque estás compartiendo tu bendición. Cuando yo recibo, estoy recibiendo de la bendición de otro. Claro. ¿Ya? Y la manera en que tú puedes dar, cuando recibes una bendición, por ejemplo, si yo tengo la necesidad y soy bendecido por otro, eso me pone en la condición de estar bendecido y por tanto estoy capacitado para dar. Que es algo que se ha venido dando en esta pandemia. Sí, pues lo que hemos visto, lo que mencionaba nuestro pastor, que qué gusto es decir, ¿sabe, pastor? Mire, es que no necesito. Claro, no yo se lo agradezco, pero no necesito. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque se produjo la bendición del dar. Y se desató. Junto con eso yo quiero abrir un paréntesis, este es un paréntesis, por favor, en un versículo que lo he estado compartiendo mucho con algunas personas más cercanas, que tiene que ver cuando uno dice acerca del dar, y dice que nosotros debemos dar no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces cuando dice ahí, dar no con tristeza, es porque cuando a veces uno ve a personas que tienen una gran necesidad
el corazón de uno es movido con tristeza, es movido por lo que está viendo, es movido por la necesidad que ve. Entonces, la invitación que ahí se está haciendo es a no dar, ni porque nos cause pena, tristeza, ni porque la otra persona tenga necesidad, sino que aprendamos a dar porque simplemente es rico dar, po. Claro. ¿Ah? Y mire, nosotros normalmente tenemos como que el límite del dar. Claro. ¿Ya? Entonces cuando alguien nos dice, hermano, despréndase, dé. Entonces uno dice, ¿qué es lo que tengo que dar? Ah, sí, alimento al que tiene necesidad, alimente a esta, alimente. Pero dar es mucho más que eso. Porque una semilla, porque todo lo que nos damos nosotros es una semilla. Es una semilla. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, poner una cosa, una realidad, veo que un hermano tiene el anhelo de aprender un instrumento, por ejemplo, y se ve que está tratando de aprender y todo, y tú vienes, no porque él tenga necesidad, sino porque él necesita un instrumento que sea de él, y vienes tú lo tomas, le compras, no sé, una guitarra y se la das, no le estás dando porque esa persona le falta el sustento. Tú estás sembrando porque estás sembrando en un músico. Claro. Y estás engendrando un músico, o a un pintor, o a un estudiante que necesita un computador o cualquier cosa. Entonces, veamos nosotros qué semilla nosotros a veces podemos dar en alguien que no es porque él no lo pueda hacer, sino porque yo quiero invertir, quiero ser parte de su éxito. Y sacar la palabra necesidad. Esa Mire, es sabe lo lindo que uno mira a la iglesia primitiva es que ellos dicen que no tenían necesidad. ¿Pero por qué no tenían necesidad? Era porque estaban preocupados los unos de los otros. O sea, si yo me preocupo de poderle compartir, no sé, una bandeja de pescado a una hermana, me dice, no, pero si yo tengo para comer, sí, yo sé que tienes, pero yo te quiero regalar, Claro. Y listo. Y eso va a provocar un efecto dominó. Hace una semana estaba viendo yo estaba conversando con una hermana en que unos simples pastelitos produjeron un efecto dominó. Luego ella hizo lo mismo y lo hizo con otra persona y y se expande esto. Claro. Se riega. ¿Por qué? Porque es algo bueno. Y sabe, la mayor bendición que da es cuando usted ve la cara de expresión de la otra persona. Ya. Pero se nos está alargando, sigamos. Démosle, terminemos 36. esto. Ya lo termino yo. Cuando hubo ¡Me ganó! dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Wow. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban. ¡Qué cariño, qué amor! Mire, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Le pregunto, ¿a qué se asemeja esta escena? A la de Jesucristo, cuando a él también le llegó la hora y él le anunció a los discípulos. Sus discípulos tampoco querían dejarlo partir. Claro, decirle, no. Imagínese a Pedro, o escuchar de su maestro, decirle, ¿sabes qué, Pedro? Voy a Jerusalén y me van a matar. Y él desesperado dijo, no, que tal cosa no te acontezca. ¿Ya? No es lo que vemos acá. Por ejemplo, aquí yo veo que Pablo lo que está haciendo es dar un informe, porque lo más probable es que no lo pueda dar. Y con palabras tan certeras. Mire, yo creo que la mayor bendición de un pastor, de un hermano que discipula a otro, que le está entregando un mensaje, yo me pongo desde esa posición hoy día, junto con mi pastor, con mis pastores, con todos los hombres de Dios. Sabe que el mayor gozo de uno es poder ver que la gente a quien uno le está enseñando pueda vibrar, pueda crecer en la palabra de Dios. Claro. No interesa el reconocimiento personal. Lo que interesa es que usted, hermano, usted, hermana, pueda afirmarse tan fuerte de la mano del Señor y así poder hacer también con otros. De lo que usted ha recibido, entregue. Claro. Por ejemplo, acá en toda la carta que vimos, en el discurso que da Pablo acá,
la principal razón era que Pablo estaba preocupado de que no iba a haber una persona, que era la labor que él hacía, de poder afirmar y sostener lo que él había sembrado. Yo tuve un discípulo hace muchos años atrás, hace muchos años, que mientras estuvo conmigo, cuando estuvo conmigo, él me acompañaba a predicar, me acompañaba a hacer todas las labores, el pastor Claudio de acordarse de Eleazar. El problema está que él después se cambió de barrio y yo me lo encontré muchos años después y resulta que todo lo que él era, porque era un gran hombre de Dios, todo quedó en nada. En ese momento. Entonces la palabra sobre edificar, él dice, por favor, o sea, yo no voy a estar, pero ustedes sobre edifiquen algo bueno. Y también lo he vivido en la otra manera, que de personas que yo los dejé en un nivel muy bajo y después los encuentro hechos unos tremendos ministros y quedo pero impactado y me queda la satisfacción humilde de haber sido parte de sus inicios. Y eso es importante lo que dice usted, ser aporte. Mire, no es más importante el que abre la tierra, no es más importante el que echa la semilla, no es más importante el que riega. Son todos un cuerpo edificando, son todos en equipo, el trabajo en equipo. Ayer me gozaba grandemente, hermano. El trabajo en equipo es indispensable. Es indispensable. Como dice ahí en el libro de Hechos, uno siembra, otro riega, y el crecimiento y la obra y todo es de Dios. Es de Dios. Y terminamos, nos vamos. Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde su corazón, que esta palabra pueda germinar y dar fruto. Y que a su vez la palabra corra y se multiplique. Claro, y mañana comienza una nueva semana. Haga algo glorioso en esa semana. Llévela como una ofrenda el día domingo cuando nos reunimos. Llévela como una ofrenda, Señor. Esta es mi semana. Esto hice. Gracias a ti porque me permitiste hacerlo. Pero ofrézcanle algo. Todos los días que termina una semana, el octavo día, siempre hay una bendición que nosotros podemos hacer. Y es poder volver a comenzar. Empezar de nuevo. Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar por usted para que sea bendecido y nos estamos viendo mañana 11 de la mañana. ¿Sí? 11 de la mañana. Dios les bendiga. Hola, hermanos y hermanas. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Dios mío, por la palabra que hemos compartido, Dios mío. Te pido que tú puedas bendecir a todos nuestros amigos que están conectados, a nuestros hermanos, Dios mío, a todo aquel que pueda llegarle la bendición de poder escuchar estas palabras, declarar sobre ellos, Dios mío, que ante todas las cosas tú eres Dios soberano, tú eres quien nos cuida, tú eres quien nos permite, Dios mío, tener la bendición de vivir, de tener la bendición de que si nuestra vida, Dios mío, no ha sido lo mejor, poder cambiar esa realidad y poder comenzar de nuevo. Todos los días podemos comenzar de nuevo. Todas las semanas podemos comenzar de nuevo. Todos los meses podemos comenzar de nuevo. Cada día, Dios mío, vivirla, Concho, porque es un don preciado que tú nos has dado. Y queremos decirte en esta noche, Padre, que puedas bendecir nuestras vidas y bendecir los hogares que están conectados, los amigos que están conectados, Dios mío. Y en el nombre de Jesús declaramos, Dios mío, que nuestra fe en ti, Dios mío, no tiene fin y te seguiremos por todos los días de nuestra vida. Permítenos ser dignos de tu gran bendición. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que Dios tengan una linda semana. Bye bye. Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar. En ti llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de mi corazón.